Allá. Ana Francis Moore, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Escuchando la Gracias. porra. Sí, sí. ¡Ey! Horacio Franco, buenas tardes. Querides todos, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí de nuevo. Y bienvenida de nuevo, Ana Francis. Sí, Aquí estoy claro. de nuevo. Gracias. En un ratito más se incorpora ese personaje a quien Ana Francis comenta como su pollito. De ratito El llega. mendigo. De ratito llega ya Fernando Rivera Calderón, se instala y seguimos con él. Ana Francis, ¿cómo te fue de votaciones? ¿Cuál es tu primera reflexión sobre lo sucedido este domingo? Pues mi primera reflexión es que qué bueno que es viernes, porque ya las emociones están bastante más en su lugar, los datos están más claros. Y bueno, ya es oficial además que sí soy diputada, ya soy diputada virtual plurinominal para el Congreso de la Ciudad de Órale. México, cosa que me hace muy feliz, estoy muy emocionada, muy contenta, con muchas ganas. Pero entrándole al análisis, pues muchas emociones encontradas que han ido pasando estos días. Sin duda que los resultados de la Ciudad de México tienen todo que enseñarnos y tenemos todo que autocriticarnos, y yo, la verdad, es que me iría por ahí, porque me parece que las cosas evidentes como de la desinformación, las campañas de miedo, las campañas sucias, etcétera, me parece que se ha analizado mucho esta semana y qué bueno. Y yo sí me iría por el lado de la autocrítica. Mi primera sensación ahora ya es que me da mucho gusto que mucha gente haya recuperado su poder del voto. Me da mucho gusto que buena parte de los alcaldes, que la gente consideró que los alcaldes no eran buenos para su alcaldía, ámonos, los mandó a la goma en la reelección, hayan sido del partido que hayan sido. Por supuesto me da mucha tristeza que la gente haya votado por el PRI o por el PAN, sabiendo que ya conocemos al PRI o al PAN, ¿no? En esta alianza maléfica, rara, porque pues la predisposición es a la tranza, a la cerrazón, a malos gobiernos, etcétera. Pero sí me da mucho gusto que que mucha de la gente de la clase media, que sentía que su voluntad no estaba expresada y que se siente muy abandonada por la cuarta transformación, tenga el poder de su voto, tenga claro que su voto vale y haya podido colocar su poder, o sea, pensando en este poder ciudadano de que tu voto, que a veces piensas que nomás es un voto y que es chiquito tu poder y etcétera, pero que tu voto cuenta. Gran lección para varios de los alcaldes que no los eligieron de nuevo. Grandes ejemplos de reelecciones, como el ejemplo de Clara Brugada, que por ejemplo me da mucha alegría que la hayan reelegido la gente de Iztapalapa. Cosas que no comprendo, como por ejemplo lo que pasó en Benito Juárez. A mí me parece que no hubo mejor campaña que la de Paula Soto, que no hubo mejor campaña que la de Renata Turrent, y que no hay peor gobierno que los gobiernos, los últimos 3 o 4 gobiernos panistas de la alcaldía Benito Juárez. Y también me parece que en la Ciudad de México estamos en el camino de conectarnos con nuestros alcaldes, como que una piensa en la Ciudad de México o ha pensado históricamente en la Ciudad de México que tu relación con el poder es con la jefa de gobierno, con el jefe de gobierno, pero en realidad nuestra primera relación con el poder ejecutivo tendrían que ser nuestros alcaldes, y esa relación no está dada, ese puente no está construido. Hemos transitado por muchas cosas en la ciudad en los últimos 20 años, pero ese puente me parece que todavía le falta mucho por construir, es decir, la exigencia ciudadana directa a los alcaldes, ¿no? Y a la expresión de la opinión y el verificar los resultados de su trabajo. Y la verdad es que a nivel nacional estoy muy contenta, muy sorprendida, muy contenta porque no sé si ustedes se acordarán, pero cuando ganó Fox en el 2000, según yo fue antes, Julio, tú lo vas a saber mejor y me vas a corregir si me equivoco, que la figura presidencial perdió mucho poder antes de las elecciones de Vicente Fox, poder real, digamos, por las reformas políticas que se hicieron, y los gobiernos locales ganaron mucho poder. Y entonces cuando ganó Fox, pues sí, el presidente era muy de otro partido, pero el país estaba ocupado por el PRI, y empezamos a ver cómo habían conservado el poder muertos de la risa, pues, ¿no? Sí. Y ahora que muchos de los estados son de la izquierda, o de lo que ahora, o de lo más izquierda que tenemos, digamos,
Ujú. Pues eso me da mucha alegría, ¿no? Esas alternancias me dan mucha, 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 mucha alegría. Qué bueno, Ana Francis, muchas gracias y celebro mucho que expresemos aquí este tipo de reflexiones, de crítica y de autocrítica respecto a lo que sucede en nuestro país y en la política en general. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, tu primera reflexión, por favor, luego de estas elecciones que han generado tanta polémica, las de este domingo pasado. Tu primera reflexión, por favor, Horacio. Bueno, es que han pasado tantas cosas que parece que el domingo pasado fue hace como un año, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. O sea, o sea, retrospectivamente de lo de ayer o lo de hoy mismo hasta lo del domingo, o sea, de que ayer se reúne el presidente con las cúpulas empresariales que aparentemente están en buen término, ¿no? O sea, fue una relación en buenos términos, ¿no? Que va Claudio X González ahí, ¿no? Y que va Alejandro, el de Cinemex, ¿no? Alejandro, ¿cómo se apellida? Ramírez. Ramírez, Alejandro Ramírez, o sea, que van todos esos empresarios y que hacen declaraciones suaves, ¿no? Finalmente, o las declaraciones de Madero, ¿no? De Gustavo Madero y del gobernador de Chihuahua sobre este autoengaño de los panistas sobre su triunfo aparentemente avasallador. O sea, pasan y pasan cosas y bueno, los triunfos, el cambio de fisonomía electoral en la Ciudad de México, que pues no es doloroso si te lo explicas cartesianamente y ves tanto las mismas autocríticas de Morena, pero también las mismas manipulaciones que le hicieron a la clase media ya trastocada por una serie de manifestaciones de odio, de tergiversación de la verdad, de manipulación, pues, y sobre todo, ¿saben qué? De mala información de la clase media y de la clase alta, y de muchas, o sea, incluso amigos míos de la secundaria, de la primaria, o sea, ¿cómo pueden pensar, cómo pueden ser tan insensibles y tan mal informados además, ¿no? O sea, dices, bueno, sí los quiero mucho, ¿no? Pero no entiendes cómo pueden estar tan mal informados y cómo pueden en un momento dado creer, ¿no? Que todas estas mentiras, que en verdad, si una mentira se repite, Goebbels tenía mucha razón, una mentira que se repite muchas veces así, consistente, constante y metódicamente, pues llega a convertirse en una verdad, ¿no? Y para ellos es una verdad que López Obrador estaba o está destruyendo México, y para ellos sigue siendo una verdad, y no entienden, no hay manera de confluir, o sea, es total y absolutamente su verdad contra la nuestra, o contra la del mismo país como está, ¿no? Y luego los memes clasistas, y luego la cuestión de los influencers con el Partido Verde, que da vergüenza ajena y que da terror, y que en un momento dado, y luego pues que me quieren desaparecer a mi Ana Francis, ¿verdad? Hablando allí de los plurinominales, ¿no? O sea, que en un momento dado, sí, la gente tiene mucha animadversión a este tipo de diputados, pero finalmente han sido necesarios, su función han tenido. Pero todo esto, o sea, después de 5 días de que fue la votación, después de haber modificado la fisonomía también de las gobernaturas de este país, lo único que yo puedo decir es que me siento como si hoy por hoy vivimos en una calma que no creo que sea calma chicha, ¿verdad? El nombramiento del secretario de Hacienda, por favor, de Ramírez de la O, con el nuevo, bueno, el que va a ser director del Banco de México, que en verdad Arturo Herrera me parece un agente de primera, y Ramírez de la O también. O sea, han sido muchos aciertos últimamente. El rescate de los mineros, ¿no? Cómo se dio tan rápido. Eso, o sea, han sido cosas y cosas y cosas que, híjole, se ha sucedido mucho. Bueno, lo de nuestro querido y admirado Bernardo Barranco, que dices, no es posible. O sea, vamos bombardeados de noticias, ¿no? Nada más nacionales, porque digo, las internacionales, lo que pasa en Perú, lo que sigue pasando en Colombia, ¿no? Etcétera, etcétera. El fin de las mañaneras, de las conferencias vespertinas de López-Gatell, la entrada a las escuelas, o sea, todo es una vorágine de información y un bombardeo impresionante de sucesos que
es una calma, sí, es como ya respirar en paz y vislumbrar lo que sigue, que creo que son en todo momento ahorita, hoy por hoy, buenos augurios para la segunda mitad del gobierno del presidente López Obrador. Espero, y así creo que con la reunión de ayer de los empresarios, creo que se puede entender una serie de planteamientos para una convivencia sana, para una, no reconciliación, sino una conciliación de intereses, ¿no? Que en un momento dado puede ser muy fructífera para el país, porque ellos tampoco quieren que a México le vaya mal, ¿no? Bien, Horacio, gracias, Horacio Franco. Don Fernando Rivera Calderón, bienvenido. Buenas tardes, y le toca su turno precisamente de decirnos sus primeras reflexiones sobre lo sucedido este domingo electoral y, como bien dice Horacio Franco, la serie de acontecimientos, nombramientos, reuniones, todo lo que se ha venido de entonces acá. Tu primera reflexión, por favor, Fernando. ¿Puedo acotar que Fernando viene peinado? Ah, de veras, mira, ¿ha de ser para alguna representación para Operación Mamut o qué? Estoy en personaje, Julio, Ana, Horacio, qué gusto saludarlos. No, me ha dado por peinarme y ha sido, me han hecho un poco de bullying a todos los lugares a donde llego. Me dicen que ya me bañé, que gel uso ahora. No sé qué me pasó, pero siento que es el efecto postelectoral, como que perdí el registro, Julio. ¿Pero quién eres? ¿El PES, Fuerza por México o cuál? ¿O las redes sociales gordillistas? No, ninguno de esos. No, un partido desconocido que anda por ahí. Partido Mamut. El partido del Mamut. Y sí he visto que se reactivó de un modo interesante la vida pública, la vida política. Las campañas, pues finalmente están movidas por dinero, por intereses muy precisos, pero ya después de la elección creo que ha habido un movimiento muy interesante de las aguas políticas, de las aguas sociales. Había unos que, como vimos los primeros días después de la elección, pues ya se daban por victoriosos, y tantitas horas después, tantitos días después, los resultados dieron la vuelta, más allá de las encuestas que leímos de todo y con una imaginación así prodigiosa, más allá de todas las proclamaciones triunfales. Pues bueno, la realidad acotó, y ahora sí que ni tanto que quemó al santo, ni tanto que no lo alumbró, ¿no? Había expectativas de que no, ya es el fin de Morena, se va a acabar. No, pues le fue muy bien, como hoy irónicamente decía el presidente, no, pues miren qué mal nos está yendo, ¿no? Miren mi sonrisa de lo mal que nos está yendo en términos de gubernaturas. Y bueno, pues yo creo que en la Ciudad de México se perfila, digamos, que una temporada interesante de una lucha política. A mí, pues como creo que a muchos nos dolió, y sobre todo los que quedamos o sea, yo vivo ahora en Álvaro Obregón y fue un triunfo apabullante de Lía Limón, ¿no? Uh-huh. Entonces se siente uno así como minoría en su barrio, ¿no? O sea, es así como de chin. Me van a empezar a ver feos los vecinos, tengo que empezar a hablar en voz baja. Y bueno, pues creo que eso, que están desatados muchos demonios, pero que también a la vez se soltó una tensión tremenda, que además venía acompañada de muchos episodios violentos, de la catástrofe, del accidente en el metro. Bueno, la verdad es que veníamos como una olla de vapor, y como cuando era niño, que me acuerdo que entré a la cocina de mamá y estaba la famosa olla express chiflando, y yo pues nadie me había dicho que nunca se debe abrir una olla express. Y la abrí y explotó, entonces todo el techo de la cocina se llenó de frijoles. Y bueno, pues es un episodio que no sé por qué lo menciono, pero con eso concluyo mi comentario. Bien, Fernando, muchas gracias. Ana Francis, en lo cuantitativo es evidente que Morena tuvo las grandes victorias, entre otras en las gubernaturas, en los congresos estatales, en general en la confección de la próxima legislatura de la Cámara de Diputados Federal. Ayer el presidente se reunió con empresarios, estuvieron ahí Carlos Slim, Daniel Servitje, Agustín Coppel,
Alberto Torrado, de este grupo que maneja Starbucks y otro tipo de franquicias, Alejandro Ramírez de Cinépolis, Emilio Azcárraga de Televisa, y Claudio X González Laporte, papá de Claudio X González Guajardo, pero les dijo que le tengan confianza y que solo va por 3 reformas constitucionales. Una en materia de asuntos energéticos para darle mayor viabilidad a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Otra electoral en la que, según las versiones, dijo que no tocaría el INE, según estas versiones, y que sobre todo iría para tratar de que se eliminen las diputaciones plurinominales. Y por otra parte, una reforma para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad Pública Federal directamente a donde siempre debería corresponder por su tono y su carácter, que es a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿No te parece, Ana Francis, que más allá de los números, lo que está diciendo el presidente es que no habrá reformas de gran calado como la fiscal y como otras que podrían darle más profundidad a la Cuarta Transformación, y que por la nueva integración de esta correlación de fuerzas solo nos vamos a quedar con esto? Pues esa siempre es la pregunta, pues, ¿no? Es decir, ante esta nueva conformación legislativa y nacional y etcétera, ¿qué cosas eliges? ¿Qué batallas eliges pelear, pues, no? A mí me importaría mucho, obviamente, la reforma fiscal, porque creo que una cosa en la que más o menos estamos de acuerdo mucha gente es que los que más ganan tendrían que pagar más. Lo cierto es que hay una parte del proceso de recaudación de impuestos que me parece que ha ido avanzando de forma por lo menos más eficiente de donde veníamos, que es que por lo menos paguen lo que tienen que pagar, pues, ¿no? Y si logramos eso este sexenio, digamos, si logramos que los grandes empresarios, que las grandes empresas que no pagan, porque hay unas que sí pagan, pero que los que no pagan paguen, me sospecho que ahí la cuenta no sale nada mal, pues, ¿no? Y quizás esa es la apuesta del presidente. Ahora, el presidente no tiene de otra más que negociar. En general, la lógica tendría que ser esa, es decir, negociar. Claro, siempre la pregunta es con quién, ¿cómo negocias con las ratas? Hay unos que son muy ratas, pues, ¿cómo vas eliminando a las ratas? Lo cierto es también que a los grandes empresarios decentes, porque hay unos que son muy decentes, pues les conviene que se baje la corrupción porque les sale más barato ser empresarios. Tener una empresa en este país sin dar mordidas, sin pagar sobreprecio de cosas por la corrupción, es prácticamente imposible. Y de eso los grandes empresarios decentes deben de estar cansados, pues, ¿no? Entonces, quizás viene por ahí la negociación. Lo cierto es que el presidente va a tener que negociar, y no es la primera vez que tiene que negociar. La Guardia Nacional fue una negociación, pues, que no se nos olvide. Entonces, pues me parecen buenas noticias la capacidad de negociar, y también tenemos que entender que si la gente votó así, pues la gente votó así, y eso se tiene que respetar. Si la gente no está lista para unos pasos que a muchos nos gustaría que fueran mucho más grandes, pues caramba, pues hay que entenderlo. Otra vez, volviendo a la autocrítica, ¿cómo hacemos, por ejemplo, quienes nos llamamos de izquierda, para incluir en nuestro discurso, para explicarle a la clase media que sus verdaderos aliados son las clases más pobres, no las clases más ricas, pues, que si no les rinde la lana es por culpa del cochino neoliberalismo, pues, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque no hemos logrado explicarlo bien, pues, ¿no? Claramente no hemos logrado explicarlo bien. ¿Cómo hacemos para que esa explicación sea suficiente y le bajemos? Le hemos ido bajando, es decir, el poder que tenían los medios masivos y el poder que tenía el discurso de es un peligro para México, nos vamos a ir a Venezuela, te van a meter gente en el patio de tu casa y te van a quitar tus cosas, ha ido bajando, pues, ¿no? Sí ha ido bajando no logra llegar tanto, pues, ¿no? Pero el discurso del voto útil pasó derechito. Mucha gente muy inteligente, que yo considero muy inteligente, se lo creyó, pues, ¿no? Entonces, pues, qué buena la negociación, o sea, qué bueno la negociación. Me parece que también a mucha gente le da tranquilidad que se reúna con los grandes empresarios. Me da muchísima curiosidad, pues, qué habrá platicado con Claudio X Senior y qué pensará Claudio X Junior, cómo se le habrá hecho el pelito, ¿no? Me da mucha curiosidad pensar en eso.
¿Y Sí. cómo pensamos, ahí sí me lo pregunto como sociedad, cómo pensamos en una sociedad en donde estemos incluidas todas las personas? Este, ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos que pensar hacia allá, ¿no? Pues sí. Ana Francis, gracias. Horacio Franco, una parte de los argumentos que están hoy en el debate, el propio presidente de la República hoy habló de cómo una parte de quienes votaron en contra de Morena, pues son partícipes del conservadurismo, leen Reforma, se creen todas estas versiones, pero ¿a quién habría que señalar con la responsabilidad de esa votación adversa a Morena? ¿A los ciudadanos que en un soberano ejercicio decidieron por sí mismos hacerlo de esa manera? ¿A los partidos de oposición que jugaron con guerra sucia? ¿O al partido en el poder o al gobierno actual que no habría sabido comunicar y defender adecuadamente sus avances y sus políticas? ¿O qué interpretación le das a todo esto, Horacio? No, yo le doy a los tres factores. El factor de la desinformación, el factor del no tomar la sartén por el mango con la Ciudad de México porque la veían muy fácil, ¿no? Pero claro, el accidente de la línea 12 ahora sí que les partió toda, ¿no? Y en un momento dado, pues sí, lo que tú estás diciendo, ¿no? La cuestión de la manipulación y la guerra sucia de los otros partidos, que a final de cuentas surtieron efecto en una población desinformada, en una población manipulada, en una población que no está de acuerdo con el discurso, o tal vez, fíjate, yo creo que ni tanto es con el discurso, sino con la manera de decir las cosas del presidente, ¿no? Porque lo puedo entender muy bien, o sea, yo lo veo todos los días en la mañana, me las he hecho todas completas, todos los días, y en el sentido de cómo habla el presidente, como pone a la oposición, como pone a los medios tradicionales, como pone a los intelectuales orgánicos, obviamente pues a mucha gente que está cerca de ellos o que está en esta posición privilegiada, pues, sí les molesta muchísimo o sea, obviamente los irrita y por eso casillas de Polanco y de las zonas ricas de la Ciudad de México salieron a votar más del 90 y tantos %, o sea, fue una afluencia verdaderamente inusual en estas zonas porque ya están hartos de López Obrador, o sea, lo que puedo dentro de su cosmogonía lo puedo entender y hasta lo puedo justificar cuando les afectan sus intereses. Ahora, sus intereses no son compatibles con lo que este gobierno está planteando, ¿no? Entonces, este gobierno está planteando un desbalance, o digo, saldar ese desbalance, balancear esa diferencia abismal y grosera entre ricos y pobres, y que este país tenga mejores salarios mínimos, mejores condiciones de trabajo, incluso, o pese a, o más bien, junto con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Junto al TEMEC, y en todo esto, o sea, yo no entiendo por qué no les convence, o sea, yo no entiendo por qué son tan insensibles de no querer, o sea, otra vez vuelvo a su pinche Dinamarquita, ¿verdad? Pues mira, si yo fuera ellos, o sea, yo fuera toda esta gente de Polanco en realidad, si les molesta tanto que quieran cambiar este país a un país como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, como Holanda, como Finlandia, entonces, pues mejor que se vayan a vivir a Finlandia. O sea, con el dinero que tienen, en serio, si yo tuviera todo ese dinero y yo estuviera tan harto de un gobierno como este, que de veras no me deja ni crecer ni no crecer, o sea, que creo que me tiene así total y absolutamente entre la espada y la pared, porque ya no voy a poder crecer, porque me están quitando todos mis privilegios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué es para ellos crecer? Pues tener más lana de la que enfermizamente ya tienen. O sea, esto es una enfermedad de poder y poder y poder. Si yo tuviera tanta lana, mejor me largo a vivir a Dinamarca, hombre, me largo a vivir a Canadá y ya con eso me quedo muy tranquilo, ¿no? Horacio, es un poco como lo que dicen, si no les gusta lo que está pasando, váyanse a vivir a Venezuela o a Cuba. Mira, se pueden ir a vivir donde quieran y van a vivir muy bien. El problema es cuando haces una guerra sucia simplemente por seguir la corriente, por seguir un juego que sabes perfectamente que no vas a poder cambiar, porque esto ya cambió. Yo estoy seguro y estoy verdaderamente convencido que este giro de timón que está dando López Obrador con su administración sí va en serio y sí tiene que ir para largo. La cuestión es que ellos tienen que entender que no, o sea, si no se quieren ir de este país porque les gusta, porque se viven bien, porque viven como reyes y porque finalmente pues todos los clase medieros vivimos con no nos falta que comer, no nos falta que vestir, no nos falta que calzar, no nos falta que beber, entonces ya, o sea,
aguantemos un poquito, seamos un poquito solidarios con toda esa gente de clase baja, con toda esa desigualdad que tienen, con toda esa falta de recursos, con todos estos proyectos que pues, lo quiere hacer y no son para mal, o sea, lo toman como si fuera de veras a destrozar el país con todos sus proyectos, y eso a mí me parece muy erróneo, total y absolutamente falto de conciencia, falto de sensibilidad política, cultural, ética, filosófica, moral, etcétera, etcétera. A mí, ahora, yo digo, o sea, que se vayan a vivir donde quieran y si se quieren quedar, pues que contribuyan y que contribuyan de manera humana, de manera decente, de manera buena. O sea, el acercamiento ayer de López Obrador a toda la alta aristocracia de negocios de este país es, y si va a dar frutos de reconciliación y de trabajar juntos, hombre, qué mejor. Si trabajaron juntos con gente tan corrupta, tan horrenda como Peña Nieto, como Fox, como Calderón, entonces pueden trabajar junto con una gente que está prometiendo un crecimiento igualitario para este país. ¿Qué demonios les cuesta? Es que no entiendo qué demonios les cuesta. Ya el discurso de que es un peligro para México, como decía Ana Francis, ¿no? El discurso de Venezuela, el discurso ya quedó muy atrás. Ya sabemos que López Obrador no nos va a llevar a Venezuela y no va en un momento dado a quitar el Tratado de Libre Comercio. Se lleva también con Estados Unidos, está bailando al son que Estados Unidos le dice, ¿no? Desde con Trump. Entonces, no, o sea, ¿qué más quieren? O sea, claro. ¿Qué demonios quieren? Sí. Bien, Horacio, muchas gracias. ¿Puedo agregar algo adelante. a lo que dice Horacio, Julio? Que a mí me parece que, es decir, sí hay un abandono, por lo menos en el discurso, a la clase media, y eso sí lo tenemos que asumir y lo tenemos que entender, y me parece que es responsabilidad de todas las personas que nos decimos de izquierda, como mirar eso y como decir, bueno, ¿por qué se sienten abandonados? Coincido mucho contigo en buena parte de lo que dices, de quienes tienen más dinero y tal, pero la clase media sí se siente abandonada. La clase media de la Ciudad de México se sintió abandonada en muchos sentidos, pues, ¿no? Y más nos vale preguntarnos por qué, sobre todo todos los que estamos aquí somos de clase media, a menos que el pollito ya nos declare sus cuentas en Andorra, ya salga del closet con sus cuentas en Andorra, pero si no, pues pertenecemos a esa clase, y me parece importante entender también por qué se están sintiendo abandonados, por qué están sintiendo que nadie los pela y que nadie les tira un lazo. Me queda claro que hay una parte del discurso horroroso, etcétera, etcétera, pero ¿qué parte de eso hay de realidad? ¿Qué parte de eso, por lo menos en el discurso, e insisto en eso, por lo menos en el discurso, por qué sí se sienten abandonados? Yo quiero decir algo ahí, y contestarte, Ana Francis. Sí, o sea, se me hace cierto, pero mucha de la clase media que es de tercera edad está muy contenta y recibe muy contenta su pensión, ¿eh? O sea, no está, o sea, son parte importante de los votantes, ¿no? Y yo he hablado con clase medieros que se vacunaron y hablaron maravillas del gobierno. Fíjate qué contradictorio, qué paradójico. Hablaron maravillas del gobierno, hablaron maravillas de la Sheinbaum, ¿no? Como jefe de gobierno, porque la eficiencia en la vacunación de la Ciudad de México fue verdaderamente prodigiosa. Me lo han dicho amigos que viven en Alemania, en Suiza, en Holanda, en Inglaterra, que han oído hablar de la vacunación en la Ciudad de México o en todo el país, y dicen, wow, de mis respetos, ¿no? O sea, sabemos que o sea, ya con estas apreciaciones que tenemos después de las elecciones, de la visita de Kamala Harris, también digo, esto también se me olvidó decirlo hace ratito, o sea, la visita de Kamala Harris también fue muy importante, ¿no? O sea, son sucesos, pero como decía yo, ¿no? Todo esto deja en claro que toda la guerra sucia de la oposición y la guerra sucia de la portada que seguramente pagaron de The Economist y de todos los artículos que salieron, sí fueron pagados, fueron oportunamente muy bien pagados, o sea, no nos queda duda, claro, ¿no? Y que finalmente fue una manipulación mediática tremenda, nada más. Entonces, yo no sé, o sea, yo sí siento, no sé si contradecirte o apoyarte, Ana Francis, pero sí mucha de la clase media que tal vez perdieron trabajo con la pandemia, que tal vez perdieron oportunidades de ganar dinero y que estuvieron en un momento dado en la urbe, cerrados en sus casas, puede ser también eso, ¿no? Es que claro, no sé, hay muchos factores. Claro, Horacio. Vamos a darle doble turno ahora a Fernando Rivera Calderón, porque ha estado muy bien portado escuchando el debate o el intercambio entre Horacio y Ana Francis. Fernando, doble turno, por favor. Todo lo que quieras. Hasta comerciales de Operación Mamut y de Me Canso Ganso. Adelante, por favor. Chuc.
los estoy escuchando muy entretenido y muy atento, la verdad me encanta escucharlos. No, pienso, ¿Qué perdió realmente la clase media? ¿Qué tanta razón tiene la clase media en lo que dice y de lo que se queja en la Ciudad de México, Fernando? Mira, yo comparto que debe haber un ejercicio de autocrítica de quienes perdieron lo que daban por hecho que iban a ganar, de toda el retroceso de Morena en la ciudad, el dejar que avanzaran candidatos. Evidentemente hay que hacer un ejercicio de autocrítica, hay que ver, hay muchas cosas muy claras y hay personajes muy claros que ya no... Pues que no me parece que compartan las premisas éticas de la 4T y que están ahí papaloteando y que finalmente no les ha ido muy bien, ¿no? Evidentemente hay que hacer eso, pero no, tampoco consintamos tanto a esta clase a la que pertenecemos, porque el quejarse de que la izquierda o Morena lo hizo muy mal y dejarte seducir por Cuadri, ¿no? Tampoco habla bien de ti, ¿no? O sea, no, entonces, pues así... como que toda tu crítica se tira al caño si cambias lo mal que tienes por algo 10 veces peor. Y yo creo que en esta ciudad se vio varias veces ese fenómeno. Y creo que somos una clase que en pos de nuestro beneficio muy particular, familiar, de que nos vaya bien a nosotros en nuestra cuadra, en nuestra colonia, donde rejamos todas las entradas para que nadie pase y nos vamos amurallando porque sentimos que eso es el ideal y tener camaritas por todos lados, pues en realidad creo que esa postura de una ciudad donde cada quien se rasca con sus uñas o son cuadras, ¿no? Más que comunidades, pues hicieron este voto disque de castigo, pero pues que nos castiga a todos, ¿no? Y que realmente sí tiene que ver creo que con un egoísmo de no pensar que esta ciudad ha caminado mucho y ha avanzado mucho a pesar de todos los errores y de todas las pifias y todos los personajes, han habido cambios sustanciales en esta ciudad que no han pasado en ningún otro lugar del país, o que hemos empujado a que sucedan en otros lugares del país. Entonces creo que somos una clase media que más que conciencia de clase, pues tenemos como una gran conciencia del clasismo y que somos una clase media muy wannabe, muy aspiracional, que además pues no nos creemos clase media. Todos los clase medieros que conocemos, pues nos sentimos que somos como más ricos de lo que en realidad somos, ¿no? Y todos descendemos de europeos, como dice Fernández, ¿no? Nosotros también llegamos en barcos, ¿no? Porque todos tenemos una abuelita que era española o una abuelita que era europea y entonces seguimos en ese tema y creo que sí. Es un tema muy de la clase media mexicana. Supongo que en cada país tendrán sus clases medias y las padecerán, pero somos la parte de la sociedad que motiva muchos de los cambios sociales más importantes, pero también en esta actitud en la que estamos tomando en la Ciudad de México, de, ay, no, yo mis cosas, no, yo lo mío y lo de los demás no me importa, pues no sé a dónde nos va a llevar, la verdad, no me parece una buena idea. Gracias, Fernando Rivera. Ana Francis, ¿qué? ¿Te invitaron para ser influencer y recomendar el voto o no? Yo estoy muy preocupado porque a mí ni siquiera, no es que yo me crea influencer o líder de opinión, pero ni siquiera un intento de corromperme. Ya confesó una de ellas que le dieron 10,000 pesos. Bueno, un six-pack, algo que hubieran dado. Nada. ¿A ti te invitaron de algo, Ana Francis? Una caguama. Fíjate, una caguama, ándale. No, pues la verdad es que 10,000 pesos sí se la transaron gacho, ¿no? Sí. Le hubieran dado un poquito más. Sí, se vendió por muy poquito, qué gacho. Fíjate que no, pero te voy a recomendar una cosa, Julio, para que lo apliquemos tú y yo para la próxima. Los filtros. Los filtros de Instagram y esa onda. Y entonces para que te veas un poquito más blanquito, mano, porque estás muy prieto y entonces así no pasa. No, yo estoy bien triste por eso, porque pues conozco a varios, trabajé con uno de ellos y que además el montaje parece que se va a repetir y estoy dudando seriamente de si volver a trabajar con él o no, porque ese es un delito electoral y nos tiene que quedar claro que esos son delitos electorales y la verdad es que deberían de irse a la cárcel. Así de ruda, o sea, sí entiendo mi gremio, sí sé que ha estado rudísima la pandemia, para sacar para la renta, etcétera, pero esas cosas ya no deben ser normales, esas cosas ya no debemos de decir, bueno, pero pues es que
no había lana, no sé qué, Nel. Yo ahí sí soy bien dura, fíjate, estoy bien triste. Porque como que no entienden, ¿no? No entienden la dimensión de lo que están haciendo. Pues no entienden que eso es un delito electoral y eso tendría que tener pena de cárcel. Pues no sé si la tiene, creo que sí. Creo que es de las cosas justo que cambiaron este sexenio. Es terrible, Julio, terrible. No me da risa, me parece trágico y yo sí soy de la idea de no, yo no voy a trabajar con esta gente. Claro. Así. Gracias, Ana Francis. El mismo tema, Horacio Franco, ¿qué opinas de los influencers? ¿No te invitaron a ti a hacer alguna promoción musical o hablada? No, fíjate que yo hoy en la mañana me enteré de esto de los influencers, ¿no? Y los googleé y vi quiénes eran esos influencers. No conozco a uno, o sea, a ninguno. No, en verdad, no los conozco, no sé lo que hacen, no he trabajado con ellos. No, habrá alguno que sea buen actor o buena actriz o buen artista, pero no los conocía, tengo que confesarlo, ¿no? Pero obviamente, pues estas cosas, turcos sucios, esta cuestión de sí romper la ley y además salirte con la tuya finalmente, pues el Partido Verde ganó mucho más de lo que debería haber ganado, ¿no? Creo yo. Pues sí se me hace muy injusta, nada más, ¿no? Y aparte de todo, pues a mí sí me daría vergüenza de si me llaman para algo y darme lana, por muy necesitado que esté, ¿no? De quemarme de esa manera, ¿no? Porque es quemarte finalmente, ¿no? O sea, aquí en este chat estoy leyendo, bueno, nos siguen criticando por, literalmente, por los chairos, ¿no? O sea, pero no, es que no es ser chairo, es fío estar en una cosa en otra. Nosotros somos artistas porque trabajamos con el arte, somos artistas y tenemos una conciencia, creo yo, social bastante amplia como para decir estamos en contra o estamos a favor de un gobierno o de otro, de una acción o de otra, o un criterio. Pero el hecho que te usen, y además que te usen para algo en cuestión de hacer algo prohibido el día de la elección o un día antes de la elección, claro que está mal, claro que te queman, ¿no? O sea, digo, pues es obvio. Yo por eso nunca lo haría y finalmente pues no haría nada que no supiera que está responsabilizado por una buena acción mía o un buen deseo para este país. Gracias, Horacio. Sobre este mismo tema, Fernando Rivera Calderón, de los influencers, de las invitaciones, no hubo ninguna invitación para el ganso ni para el mamut para hacer algún comercial verde ni nada. ¿Qué opinas, Fernando? No, ya, desde hace mucho ya no me invitan a participar. Eso es lo malo, sí. En sus fiestas. Porque mi mamá me dijo que me alejara de las malas influencers. Y la verdad es que sí, le hice caso, porque no, me parecen chavos que muchos se dicen humoristas o cómicos y que pues se dedican a explotar el clasismo, el racismo, la homofobia, la misoginia. Y creo que en ese sentido el Partido Verde, que es otra de las grandes rémoras que tenemos que arrastrar y que terminan a veces sirviendo al proyecto del presidente, ¿no? Pero que no deja de ser un partido, pues, lamentable, ¿no? Con candidatos lamentables, porque sabemos lo que ha hecho con la parcela de poder que ha mantenido, haya sido como haya sido a lo largo del tiempo, o trepándose así a todo, como una rémora, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, no es la primera vez que lo hacen y nunca van a faltar estos chavitos, influencers, youtubers, actores, etcétera. Yo no sé, me sorprende que el INE, que le trae marcaje personal al presidente toda la campaña, a estos chavitos los deja pasar como si nada y no hay menciones y no hay mayores señalamientos, ¿no? Todo es así como, pues casi son chavitos, no saben lo que hacen, ¿no? Y saben perfecto lo que hacen y pues repartieron una buena lana. Y creo que sí está bien visibilizarlo y señalarlos y hacer que los mismos chavitos que se dejan influir por estos influencers, pues se den cuenta de que sus ídolos o estas personas a las que siguen y escuchan, pues no necesariamente hacen lo correcto, ¿no? Yo creo que es un proceso a veces doloroso. Yo recuerdo a mis hijos en su etapa adolescente que veían los videos de un tipo que se llama Luisito Comunica, que pues como muchos chavitos lo seguían y veían sus viajes y todo, y de repente el tipo es acusado de mil cosas y
y tienen comentarios completamente deplorables, y ellos solitos pues se les va cayendo el ídolo del pedestal, y yo creo que pues lamentablemente eso va a pasar con muchos chavos de esta generación que, pues insisto, carecen absolutamente de conciencia de social, o sea, no entienden, no quieren entender, no quieren darse cuenta, y todo lo ven como chistoso, incluso la tragedia de las personas que pues no viven en una desigualdad económica y social tremenda, ¿no? Sí, Fernando, gracias. Ana Francis, comienzo contigo preguntando lo que luego le preguntaré también a Horacio y a Fernando. En los dos planos del gobierno y del partido Morena, ¿qué se debe mejorar, afinar o corregir rumbo a las próximas elecciones? Bueno, del partido te voy a decir que yo no sé tanto, porque no soy afiliada al partido, y mi relación con el partido ha sido, pues en los últimos meses, y ha sido muy paulatina, y no tan grande, debido a que también, pues, como que el mayor trabajo del partido estaba hacia los candidatos que estaban por elección directa, ahí estaba la mayor parte de la chamba. De las cosas que puedo ahora intuir, a partir de esta corta experiencia, es que una cosa es el partido a nivel nacional y otra cosa es el partido a nivel local, ¿no? Hay muchas cosas que dice Radio Pasillo sobre la desunión del partido hacia el interior, sobre cosas a nivel local, sobre si Ricardo Monreal, personaje al que desconozco en muchos sentidos, es decir, que conozco lo que todo el mundo hemos leído en los periódicos los últimos años, pero que tampoco nunca me he metido a investigar o entrarle de lleno a saber sobre ese personaje. Y sobre cómo de pronto este abandono hacia las elecciones en la Ciudad de México por parte del partido puede ser justamente un movimiento para pegarle a la doctora Sheinbaum en función de una posible candidatura presidencial, porque, ¿no? Ahora, obviamente no asustan no asustan las luchas internas, y al que le asusten las luchas internas, pues nunca ha estado dentro de una organización, sea partidista o sea de la que sea. Lo que sí, sin duda, esperaríamos yo sí esperaría unas luchas internas más avistas, ¿no? Y unas buenas luchas internas, es decir, como unas buenas discusiones internas sobre qué es el proyecto de la Cuarta Transformación. No olvidemos que también el proyecto de la Cuarta Transformación es un proyecto en construcción, es decir, como toda sociedad es un ente vivo y es un proyecto en construcción. Del gobierno, me parecería que tiene que seguir hacia el mismo camino, honestamente. Me encantaría ver en el discurso, e insisto, porque es en el discurso, no es en las acciones, me encantaría ver en el discurso del presidente más amabilidad para con los movimientos sociales, para con la sociedad civil organizada, para con las ONGs, específicamente con las feministas. Me encantaría ver, sí, un reconocimiento a todo el trabajo que han hecho muchísimas de las organizaciones de la sociedad civil que no trabajan para Soros, que no trabajan para el gobierno americano, y que etcétera, etcétera, sino que son en ese sentido reales. Me gustaría ver que he ido viendo un trabajo mucho más coordinado entre las instituciones, y ahí te lo digo como artista. Yo pues siempre he tenido relación, como artista que levanta proyectos, he tenido relación con las instituciones culturales, y hay una diferencia importante entre el principio del sexenio y ahora. Hay una mucha mayor coordinación interinstitucional, y eso es una cosa que yo no había visto nunca en ningún sexenio. Y eso es muy bueno, pues, ¿no? O sea, que las instituciones se hablen las unas a las otras para hacer las mismas cosas que tienen que hacer, eso yo sé que parece una cosa básica, bueno, no me había pasado, y eso lo celebro mucho, pues, ¿no? Creo que tiene que seguir hacia allá. Sí, insistiría yo en una conversación con la clase media que no parta del desprecio, ¿no? Que no parta de decir, la clase media no entiende, no sabe, es ignorante, se dejó manipular y se creen ricos y son bien pobres, sino que le entremos a una mayor complejidad, es decir, cómo explicamos que pagar esos dinerales por una escuela privada no es normal, que pagar esos dinerales por un seguro médico no es normal, que pagar esos dinerales para vivir en estas calles encerradas que bien hemos descrito, con rejas, etcétera, no es normal, que los parques públicos deberían ser lo normal, que el espacio público para todo el mundo debería ser lo normal. ¿Cómo explicamos que la única diferencia entre una Ana Francis que nace en Nezahualcóyotl, una Ana Francis que nace en la Benito Juárez y una Ana Francis que nace en Coajimalpa es donde nacieron, y que no tendrían las mismas oportunidades de acuerdo a donde nacieron? ¿Cómo entendemos como sociedad
que eso no está bien, eso no es justo y podemos hacer muchas cosas para cambiarlo, que las diferencias económicas no son normales, es decir, no son porque la gente le echa ganas o le deja de echar ganas, ¿no? ¿Cómo entendemos que la clase media no es el motor de la sociedad, ¿no? Que eso es bien importante, que también cómo lo comunicamos y cómo lo reconocemos. No somos ni el motor económico ni el motor ideológico. El motor económico, ya lo demostró la pandemia, viene desde abajo. ¿Qué hubiéramos hecho sin todas las personas que nos cuidaron durante esta pandemia? Pues desde que nos cuidaron en los hospitales, que nos cuidaron las calles, que seguimos abriendo la llave del agua y cae el agua, ¿no? Toda esa gente que no se quedó en su casa a trabajar, no es la clase media, es el verdadero motor económico de cualquier país, pues, ¿no? Del mundo entero. Entonces, me parece que esa comunicación, en términos del discurso, hace falta para que la clase media entendamos de forma que nos acompañen a entender que es muchísimo mejor que las cosas cuesten menos y que es muchísimo mejor que los espacios públicos sean públicos y que sean amables, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que tienen que ver con que la gente que menos tiene tenga un poquito más. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, la misma pregunta. En los planos del partido Morena y del gobierno, ¿qué hay que corregir, mejorar o afinar? Mira, antes de contestar la pregunta, quiero responder a un chat de aquí, de una compañera, Ángela González, que dice que quién soy yo para que México no es mío para decir que esta gente se quiere ir, es que se vaya del país. Yo, fíjate, los que dijeron fueron ellos, cuando ganó López Obrador dijeron, me voy del país, ¿no? Varios, yo oí de varias declaraciones, si gana López Obrador, nos vamos de México. Y dice que si yo me siento dueño de México, no, los dueños de México son ellos, eran ellos, y para ellos México era un botín, y por eso precisamente reniegan, y hoy que no quieren que México deje de ser su botín, obviamente pues lanzan bombas, granadas y cañonazos, y ve, o sea, siguen estando donde están, y siguen estando muy bien económicamente, ¿no? O sea, finalmente es eso, ¿no? En fin, lo que te quería contestar a tu pregunta es que Morena tiene como partido político, y yo tampoco pertenezco a Morena, ni perteneceré a ese ni a ningún otro partido nunca en mi vida, porque no creo en ellos, ¿no? O sea, sé que hacen cosas buenas, pero no creo en ellos, ¿no? Es que tiene que enmendar mucho con estas batallas que dice Ana Francis que se deben dar con el fin de depurar, y son batallas, no guerras sucias, son batallas, o sea, son luchas, pero son luchas limpias, ¿no? Porque quede quien quede de presidente del comité ejecutivo, quien quede de todas las plataformas organizativas del partido, pues tienen que aprender de que no hicieron muy bien con los candidatos que escogieron en todos lados, no hicieron muy bien con estas pugnas internas, ¿no? No hicieron muy bien en mucho, ¿no? Y lo reconocen algunos, o incluso ya Mario Delgado lo ha reconocido, pero lo tienen que enmendar. No es lo mismo reconocer que ponerte a trabajar sobre tus errores. Y si los tienes, pues que se pongan a trabajar, nada más. Esa es mi única observación. La cuestión es que les quedan 3 años para enmendar y para ponerse a trabajar, pero en el momento en que venga otra vez alguna cuestión ideológica o alguna cuestión de conveniencia o de corrupción, porque podemos vislumbrar también que hay gente corrupta dentro de Morena y no nos gusta, evidentemente, ¿no? Pues obviamente se va a venir la cosa para abajo otra vez, ¿no? Entonces, ojalá que Morena no se vuelva el segundo PRI u otro PAN incluso, y que dé el ejemplo de ser un movimiento y no un partido con todas las características de partido. Es un movimiento realmente para una regeneración del país, y si toman en cuenta ese nombre, no van a sacar el cobre como partidarios o partidistas o no sé, incluso aquilatar más la gente que tienen como el Fisgón, por ejemplo, ¿no? Como
Taibo, o sea, gente que tiene verdaderamente, o sea, no sé, hay gente tan valiosa como Citlali también, o sea, a esa gente, pues ponerla al frente de todas las decisiones y en verdad hacer consensos, pero que sean consensos limpios y honestos, con toda la pulcritud que requiere un movimiento como este. Bien, Horacio, muchas gracias. Vamos ahora a preguntar a Fernando Rivera Calderón. ¿Qué opina sobre este tema en dos planos? El partido Morena en sí, el gobierno obradorista en sí, ¿qué hay que afinar, qué hay que corregir, qué hay que modificar? Híjole, bueno, creo que hay que hacer un ejercicio reflexivo que se aleje de la soberbia que a muchos los llevó a perder. Muchos que podían haber ganado y que perdieron, creo que por un exceso de confianza, por subestimar al enemigo, ¿no? O al adversario, y que no se han dado ese tiempo. Espero que se den tiempo porque vale la pena, ¿no? Que la pelea por esta ciudad continúe y se den buenos términos. Y sí requiere un ejercicio de autocrítica a partir de abajo, ¿no? He visto personajes en una soberbia que incluso pues se niegan a aceptar resultados adversos y que terminan tratando de desacreditar al adversario. Bueno, pues se ganan las urnas, evidentemente hay conflictos, pero creo que los resultados han sido muy contundentes en esta ocasión como para sembrar ahí cizaña en términos generales. Así que bueno, Morena tendrá que también varios de los integrantes y de la gente cercana al proyecto y que ha empujado el proyecto, hay que desprenderse, ¿no? Que vean en el ejemplo de Porfirio Muñoz Ledo el mal ejemplo de alguien que ha tenido muchas oportunidades ya en la vida de estar en el poder, de poder servir al pueblo, si es que ese fuera su interés máximo, pues lo ha hecho y no se quiere ir y no quiere, o sea, tienen que haber relevos generacionales. Se quejan a veces en diversas áreas del gobierno de que no hay nuevos cuadros. Pues ¿cómo va a haber nuevos cuadros si los que están arriba desde hace años no sueltan? Entiendo, les costó toda la vida llegar al poder, llevan poquito, pero tienen que soltar y tienen que permitir que se renueven los cuadros. Yo creo que eso sería mi mayor deseo hacia el partido en el poder, y yo creo que desde el otro lado, pues preguntarse si realmente puede sobrevivir Morena sin la figura del presidente López Obrador, o si va a conservar alguno de los ideales del presidente, o si se va a convertir literalmente en lo que de repente Mario Delgado nos deja ver, que es un PRD, o sea, llegar a un pragmatismo tal que pues adiós, o sea, al rato Belauzarán va a ser candidato de Morena, ¿no? O sea, o va a regresar Lili Telles, o nos va a regañar. Cállate tus ojos. Nos va a regañar Sergio Mayer, porque él sí es un patriota y un buen ciudadano. Chingao. Sí, ahora sí que chingado. Bueno, son las 2 de la tarde con 58 minutos, ya se nos ha ido el tiempo. ¡Oh, cácaro! Así es que bueno, cácaro, estamos en la parte final del programa. Ana Francis, te pediría, ¿qué te pareció lo más positivo, qué lo más negativo de todo este tramo electoral? Las campañas, las elecciones, lo postelectoral. ¿Qué te ha parecido lo más rescatable, lo más positivo? ¿Qué te parece lo más negativo, lo más deplorable? Las mujeres en el poder me parece lo más positivo. Que tenemos más gobernadoras, que tendremos más mujeres en los cargos, en los puestos públicos. Eso me parece lo más positivo del mundo. No hay manera de que seamos más mujeres si no somos más mujeres. Punto. Pues, ¿no? Entonces, eso me parece buenísimo y vamos a ver qué cosas van pasando, pues, y vamos a ver qué cosas van cambiando. Otra cosa que me parece muy positiva es justamente todos los señalamientos que hubo de violencia de género, o sea, esto que hizo el Verde, por ejemplo, de los influencers, pues lo hizo las elecciones pasadas y pasó de noche, pues, ¿no? Yo creo que por lo menos ahora sí van a tener rechazo social y eso es importantísimo, pues, ¿no? Que la ciudadanía esté en ese sentido más informada y que vayamos construyendo una cultura más intolerante a la corrupción, eso me parece buenísimo. Lo negativo, pues las machinerías de siempre, me parece absolutamente negativo. El episodio Félix Salgado Macedonio y las partes que continuarán, me parece muy negativo, me pareció muy negativo
la falta de comunicación que tuvimos desde los movimientos feministas hacia el discurso electoral y viceversa. Me parece que esa desconexión, por ahí alguien en un chat feminista puso, una buena compañera puso un dibujito que decía, por odio ¿cómo se llama? Por odio al grillo, las cucarachas, las hormigas votamos por el insecticida, y hasta la cucaracha que ni había votado, y nos morimos todos, ¿no? Entonces, en esa trampa sí caímos, sí cayó mucho de los movimientos sociales, de los movimientos progresistas. Caímos, y del otro lado no supimos romper esa narrativa. Eso me parecería de lo más negativo. Gracias, pero me Ana. quedo con las mujeres en el poder, Sí. me quedo Sí. con eso, con esa felicidad. Ana Francis, hay también en las redes sociales, en Twitter, he leído algunos comentarios que dicen: el cambio político y el verdadero empoderamiento no proviene solo de que una mujer llegue a un cargo público, porque puede ejercerlo de manera similar a la de un hombre, con todos los vicios y defectos. ¿Qué tanto el cambio realmente proviene de que haya más mujeres solamente, si no cambia la cultura política? Pero para que cambie la cultura política tiene que haber más mujeres. Es decir, cuando, no las voy a justificar, pero cuando llegaron las primeras, pues se tuvieron que portar a lo machín, si no, no sobrevivían, punto, olvídate de lo demás, pues, ¿no? Ahorita lo que pasa es que ya somos muchas, y sí hemos visto en estos 3 años que han pasado, sí hemos visto acuerdos de género de todas las bancadas, pues, ¿no? De las mujeres de todas las bancadas, porque a cualquier mujer del partido que venga le han pasado fregadera y media para poder acceder a donde está. En eso, más o menos estamos todas de acuerdo. Entonces, para que cambie la cultura, tiene que haber más mujeres. Lo cual no quita que haya unas impresentables. Siempre está el Bester Gordillo de ejemplo, de buen ejemplo para eso, pues, ¿no? Pero entre más haya, pues más nos observamos y más nos jalamos. Las que llegaron solitas, híjole, sí les entiendo, pues, ¿no? Claro, claro. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ya en esta parte final, por favor, el aspecto más positivo, más rescatable de lo que hemos vivido en todo este proceso electoral y postelectoral, y también la parte más negativa. ¿Cuál es tu punto de vista, Horacio? Después de las elecciones, ya sin contar las campañas, ni los candidatos, ni la guerra sucia, lo más positivo fue que salió a votar una gran cantidad de población. O sea, nunca en las elecciones intermedias se había visto una votación tan copiosa, ¿no? O sea, eso fue muy positivo, ¿no? Otra cosa muy, muy positiva fue que no hubo, pese a que hubo todas estas cosas que Bernardo Barranco denuncia, y que finalmente son resultado, pues sí, de usos y costumbres de muchos de estos estados que han estado gobernados y manipulados de una manera enormemente corrupta desde hace años y años, y no ha cambiado, no quieren que cambie. Pero a pesar de eso, lo positivo, muy positivo fue, ahí está, las elecciones salieron, están ahí los resultados, están ahí ya la configuración nueva del mapa político del Estado mexicano, lo cual está muy bien, ¿no? Y lo negativo, lo más negativo de todo fue que asesinaron a tantos candidatos, hubo tanta violencia en realidad, y todo incluso estas cosas del Estado de México, el mismo día de la elección, etcétera, etcétera, y lo de los influencers, obviamente, que salió a la luz, etcétera, etcétera, pero eso es lo más negativo, ¿no? Lo que más duele es la pérdida de vidas, eso sí, no se vale, en verdad, ya estamos acostumbrados a tener esta cantidad de muertos todos los días, de candidatos, no candidatos, etcétera, etcétera, pero híjole, es que este país sigue siendo en realidad todavía un cementerio, ¿no? Y eso es lo que más duele, ¿no? Con elecciones o sin elecciones. Sí, es muy triste y es de lo que más duele ver en este país. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, te toca cerrar esta mesa del más allá del viernes 11 de junio. Por favor, los aspectos más positivos, los más negativos que hayas visto en este proceso electoral. Fernando, por favor. Bueno, los más negativos yo creo que todos coincidimos en que fue la violencia, los asesinatos de candidatos, candidatas, algunos que están documentados en video, que los vimos todos, y que es, pues, no es un tema de en qué sexenio
mueren más o en qué elección mueren más. Me parece que esa discusión deberíamos desecharla, es inaceptable y tiene que ver con la manera en la que el crimen organizado pues hace su voto, ¿no? Ese sí un voto de castigo, pero a la sociedad, a las instituciones, a todos, y es un voto violento, es un voto sangriento, es un voto inapelable, ¿no? Eso me parece lo malo, lo peor junto. Lo bueno, coincido con Ana, la participación, el que tengamos muchas más gobernadoras, que haya un escenario republicano mucho más plural en términos, en esos términos, pero también me da mucho gusto que la gente haya salido a votar, que nos estemos, que ahora gente que hace años jamás opinaba de política, ahora está indignadísima y opina de política, aunque no estemos de acuerdo. Tengo una cantidad impresionante de amigos que antes solo compartían memes, o que ponían cualquier tontería, que ahora resulta que son unos críticos acérrimos, ¿no? Del poder, y entienden de economía y de aeropuertos y de todo, me sorprenden, ¿no? Entonces, me encanta que en esta elección se vio que somos una sociedad que estamos muy politizados, que para bien o para mal, pero que estamos participando. Vi una gran participación, y también me gustó en el caso de la Ciudad de México, que aunque duele que se haya perdido terreno, pues que es una ciudad que está viva, ¿no? Que tiene sentimientos, además, que es una ciudad, hijo, tremenda, ¿no? Sí. Con sentimientos muy fuertes, que es una ciudad que cambia de parecer de maneras intempestivas, y que nadie debería asumir que la ciudad es de él, sea un partido político, sea un político. Esta ciudad no le pertenece a nadie, es indomable, y hay que aprender a leerla. Si alguien pretende gobernarla y gobernarla bien, hay que aprender a leer esta ciudad, que en realidad son muchas ciudades. Yo me quedo con eso, y me quedo con mi ciudad, con o sin divisiones, con Capuletos y Montescos, siempre la he disfrutado mucho. Claro, claro, Fernando. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres. Ana Francis, gracias y felicitaciones de que has entrado a esta nueva etapa de tu vida, que es la política práctica, concreta, y estamos seguros de que como ciudadana y como una mujer que ha sido congruente, luchadora, participativa, vas a ser un gran ejemplo para muchos de que se puede participar y se pueden defender ideales y compromisos en la siempre difícil arena de la política. Así es que, Ana Francis, felicidades y gracias por esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Qué bonito se ve peinado el pollito. ¡Felicidades! Gracias. Horacio, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Oye, Ana Francis, yo te quería preguntar si también quedó Marisol. ¿Sabes si quedó Marisol? Sí. O sea, dos reinas chulas. Mira, lo que pasa es que queríamos hacer del mundo un cabaret, pues vamos a empezar por los congresos. Oye, Horacio, yo el otro día que ingenuamente le pregunto a Ana Francis, oye, las reinas chulas al poder, me dice, siempre hemos estado en el poder, pues ¿qué te pasa? Eso. Fernando Rivera Calderón, muchas gracias y buenas tardes. Gracias Julio, Horacio, Ana, un gustazo verlos y saludarlos como siempre. Gracias, esta ha sido la mesa del más